MLP Fanfic. Tiempo de muffins. En Ponyville llegaba un nuevo día, ese especialmente era soleado y muy hermoso justo como a muchos ponies les gustaba disfrutar, todo era plácido en dicho lugar, pero a las afueras una vez más hacía aparición una misteriosa caseta azul. La TARDIS había aterrizado por completo y abrió su puerta para dejar salir a un desesperado potro, en efecto el doctor ya no podía esperar para volver a encontrar a Derpy y sobre todo por el hecho que en esa dimensión habían pasado 5 años desde que se separaron. El potro se había arreglado para el encuentro, como pudo cepilló su crin y traía puesta una corbata verde que había encontrado dentro de la TARDIS que formaba parte de su antigua vida. Se encontraba bastante optimista, es decir, ella alguna vez le dijo que lo amaba y él sentía lo mismo, sabía que llegaría a perdonarlo, aunque 5 años fue mucho tiempo, eso no quiere decir que algo haya cambiado enormemente en la vida de la Pegaso, ¿o sí? Una vez más se encontraba en Ponyville, en verdad ese lugar poco había cambiado pero no se detuvo a ver, de inmediato empezó a buscar a la razón de su locura, pero por más que recorría las calles no había señales de la Pegaso, se dirigió a donde recordaba que era su casa en las nubes pero la pequeña casa ya no estaba. Vio pasar a un par de Pegasos y les preguntó por ella, los Pegasos solo le respondieron que se fue a vivir a otro lado hace mucho pero no sabían dónde. El potro empezaba a sentir una extraña presión en su corazón, pues aún no la podía encontrar. La desesperación se empezaba a apoderar poco a poco de él, una vez más su galope lo llevó al parque, algo le decía que ella podía estar ahí. Se detuvo frente a la fuente y contempló su reflejo por un rato, ¿dónde podía estar su amada Pegaso? ¿Acaso ella ya no estaba en Ponyville? ¿Y si encontró a otro potro? Esto último hizo que su sangre hirviera, el solo pensar que algún tipo estaba con Derpy le provocaba querer golpear a alguien, y lo hizo solo que el golpe que dio terminó en el borde de la fuente. De pronto escuchó un grito ahogado detrás de él, rápidamente se giró y la vio. De verdad era Derpy, no lo podía creer, ahí estaban justo de frente, ella estaba algo pálida con su casco en su boca de cuando quiso ahogar su grito. Derpy y yo, el doctor apenas había dado un paso hacia la Pegaso, esta retrocedió. ¿Qué ocurre, Derpy? Soy yo, el doctor. La Pegaso empezó a derramar lágrimas y corrió hacia el potro, este abrió sus patas para abrazarla pero casi cae de lado al sentir que ella le había pegado una cachetada con su casco, el pony terrestre solo pudo agarrar su mejilla por el dolor y ver a la Pegaso confundido. Sé bien quién eres, te reconocí de inmediato, he pasado tantos años llorando por lo que hiciste que ha sido imposible olvidarte. Derpy, no es lo que piensas, yo no. No quiero oírlo. Tú me dejaste sola, me abandonaste. El rostro de la Pegaso solo mostraba tristeza y dolor, las lágrimas no daban tregua, salían con más fuerza ante cada palabra que ella decía. El potro trató de acercarse de nuevo. Derpy, sé que me odias, lo siento en tus palabras, pero quiero que sepas que lo hice por el bien tuyo y de muchos ponies. Y sobre todo jamás te mentí cuando dije que te amaba. De un movimiento rápido la tomó entre sus patas, la Pegaso se resistía, trataba de zafarse, pero era obvio que él no la iba a soltar de momento, dejó de pelear y se rindió ante sus patas llorando amargamente. El doctor se sentía como basura, pues era su culpa aquellas lágrimas, pero se prometió a sí mismo no dejar que éstas volvieran a salir por su causa. Tomó la barbilla de la Pegaso y la obligó a mirarlo. Te amo, Derpy, lograré que me perdones porque no te volveré a dejar. Empezó a acercar sus labios a los de la Pegaso, ella ya no se opuso y antes de poder completar el beso con su querida pony un rayo lo golpeó en un costado alejándolo de ella. ¿Qué le haces a mi mamá, tonto? El doctor no podía creer lo que ocurría, primero una pequeña unicornio lo atacó con su magia pero sobre todo. Llamo a Derpy mamá. La Pegaso tomó con dulzura a la potrilla quien aún veía con rabia al doctor. Hija mía, te pedí que me esperas en los columpios. Lo sé, mami, pero vi a ese tonto molestándote, te hizo llorar. No, hija, ¿cómo te lo explico? Derpy se voltea a ver dónde estaba el aturdido potro, este aún descifraba lo que pasaba, todo fue tan inesperado, se volvió a poner de pie y se acercó a las dos ponies. Derpy, ¿me puedes explicar qué pasa aquí? Este no es el momento, doctor, me tengo que ir. El doctor se puso enfrente de ella tapando su paso, el potro no controlaba lo que sentía, enojo, confusión, tristeza y todo eso de una sola vez. No, Derpy. No te irás hasta que me des una explicación. Yo no tengo que explicarte nada. Regresa a donde te hayas ido desde un principio. Yo no necesito de ti. El potro no aguantó más y tomó a la pony gris de los hombros. No te creo eso. ¿Y sabes por qué? Porque yo sí necesito de ti, cada maldito día que me fui necesité de ti. Por alguna razón el doctor se sentía traicionado, ¿acaso su amada Pegaso había dejado de amarlo? ¿Ella habrá hecho su vida con alguien más?
Sentía las ganas de llorar por ella, en verdad quería, pero eso era imposible para un ser como él. Observaba cómo la Pegaso de crin dorada volvía a llorar mientras él la sostenía por los hombros. Antes de poder hablar sintió fuertes tirones en su cola, volteó para encontrarse de nuevo con la pequeña unicornio jalándolo enérgicamente. Derpy, ¿me dirás quién es esta niña? El rostro de Derpy se había vuelto serio, apartó las patas del potro de sus hombros, caminó hacia la pequeña potra, la cargó y la puso en su lomo. Batió sus alas y cuando estaba sobre el doctor dijo con tono de fastidio: te contaré todo cuando te lo hayas ganado y me demuestres que no eres el canalla que yo creo que eres. ¿Qué? El doctor jamás había abierto tanto los ojos o su boca, cuando aquella dulce Pegaso se había vuelto tan dura. Demonios, de verdad que la había regado en serio. Quiso tratar de pedirle a su amada que se quedara, pero esta ya se había alejado por los cielos cargando a la pequeña. Como odiaba no tener alas para perseguirla cada vez que hacía eso, no lo pensó más y salió trotando de nuevo a Ponyville. Aparentemente esa era la dirección que llevaba. Por dentro le carcomían los pensamientos. Era más que obvio que no pensaba con claridad, entre la tristeza del rechazo y los celos, aunque no tenía claro el porqué de estos últimos. Se había equivocado enormemente. Claro que la vida de Derpy cambió mucho, pero pasara lo que pasara no le volvería a fallar, la iba a recuperar así ella lo quisiera o no. Bueno, Every Pony, aquí una pequeña continuación porque todos la esperaban. No olviden dejar los reviews, así sabré si quieren que siga o no. También me gustaría que dejaran sus ideas o críticas, me sirven de mucho. Bueno, hasta otro capítulo o fic.